Ahí empecé a grabar mientras seguimos admitiendo gente. Bueno, entonces, que no tenemos mucho tiempo. Sigo. ¿Dónde estaba? Estaba en el principio de razonabilidad. Sigo. Entonces, tengo que tener un medio, un fin, medio adecuado, medio eficiente y medio menos lesivo. Tiene que ser la alternativa menos lesiva de otros derechos. Es decir, si yo tengo una opción que es más amigable, llamémosle, menos perjudicial para otros derechos en juego, por ejemplo, yo determino la cuarentena para lograr aplanar la curva y que no haya contagios masivos y muertes en hospitales. Bien, todo el mundo a su casa. Ahora, va pasando el tiempo y veo que esa política pública es adecuada, es eficiente. ¿Qué hago? Empiezo a aflojar la cuarentena. Yo digo, bueno, hay actividades esenciales que se tienen que hacer para que podamos comer, hay otras actividades que en ciertos lugares y a ciertas horas y en lugares alejados, y cada intendente y cada gobernador irá viendo cómo afloja. Entonces, eso es buscar alternativas que no sean tan estrictas como fue al principio, y estaba bien porque había que concientizar, pero ahora de a poco lo voy aflojando. ¿Por qué? Porque detrás está todo esto. Es decir, mire, usted está restringiendo derechos para lograr un fin. Bueno, fíjese, si a lo largo del tiempo puede ir haciendo que los medios elegidos sean menos lesivos, es decir, deje a la gente ir a trabajar, que salga con barbijo, que tenga distanciamiento social, entonces se regula eso. Ahora, el día de mañana, para lograr el fin, tengo que volver atrás y hacerlo más restrictivo, lo voy a tener que fundamentar, tengo que dar las razones, por eso se junta el presidente, gobernadores, jefe de gobierno, y explican y dan cuenta de por qué llevan adelante esto, que es una restricción a los derechos. Bien, vuelvo a la educación religiosa. Lo que dice el amicus curiae es, ojo, porque tengo categorías sospechosas y el Estado de Salta va a tener que dar cuenta de por qué hace esto. Entonces dice, y los jueces, esto es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que va a hacer la Corte después, los jueces tienen que hacer un control estricto de este principio de razonabilidad. Un control estricto quiere decir que si encuentran una categoría sospechosa, van a exigirle mucho más a la regulación, a la política pública. Es decir, van a ir a los fundamentos. Explíqueme, deme estadísticas, tráigame, no sé, la visión de los expertos, como ahora tenemos infectólogos por todos lados. Bien. Dice, los fines, fíjense en el párrafo del medio, que empieza en el caso de autos, explica los pasos que debe ir siguiendo el control de razonabilidad. Dice, el juicio de razonabilidad, artículo 14 y 28 de la Constitución. Un escrutinio estricto, escrutinio es como un control estricto, que invierta la carga de la prueba sobre la constitucionalidad de la norma. Es decir, de entrada decimos, esta norma es inconstitucional. Para que yo la avale, va a tener que pasar por todos estos pasos, que vamos a ver. Debe verificarse que los fines que han intentado resguardar la normativa local impugnada han sido sustanciales y no meramente convenientes. O sea, la finalidad, mi objetivo, ¿cuál es? Bueno, objetivo sustancial, otra vez la carga naturalista del lenguaje, pero no importa, también hablamos hoy de actividades esenciales. Pero digamos, que no tiene que ser una mera conveniencia de quien hace la política pública, del legislador, del gobernante, poder ejecutivo. Tiene que ser algo de peso. Luego, que los medios para alcanzar ese fin los hayan promovido efectivamente, o sea, que tenga eficiencia, eficacia para lograr el fin. ¿Sí? Es decir, si yo quiero llevar un auto que está mal estacionado con una grúa, no puedo chocar 5 autos que están alrededor. ¿Entiende? O sea, tengo que tratar de hacerlo de la manera más eficiente. Está bien, está en infracción, lo tengo que acarrear, pero no puedo chocar los 3 autos con mi grúa cuando lo estoy levantando. Y dice que los medios utilizados han sido promovidos efectivamente, no existiendo otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego. Entonces, si usted tenía una opción B,
que permitía mantener muchos más derechos, bueno, vaya por esa acción B. Bien. Y ahí se mete en la norma provincial de Salta. Dice, el texto es aparentemente neutral y pluralista porque habla de todas las religiones. El texto de la ley salteña. Dice, el problema es que trajo consigo la imposición de la enseñanza de la religión católica con prescindencia, o sea, eliminó a las otras, las excluyó, monopolizando el discurso e imponiendo ideas en niños y niñas altamente influenciables. ¿Sí? Eso en la práctica sucedió. Entonces dice, hay una inconstitucionalidad por discriminación, no en las normas, no en el texto. Recuerden cuando veíamos las técnicas de interpretación, ¿sí? De hermenéutica, y veíamos la primera siempre era la literal. Bueno, en este caso lo que dice es que ahí no hay un problema en la literalidad, sino que hay un problema en los hechos, ¿sí? Se crea una desigualdad en la práctica que no tiene una justificación normativa, ¿sí? Es la implementación la que deviene inconstitucional y torna inconstitucional la norma. Y esto va a ser importante porque cuando veamos el fallo de la Corte vamos a encontrar una disidencia del juez Rosati que hace una distinción ahí. Bien, dice la implementación es inconstitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otorga exclusividad al culto católico en la enseñanza de religión en las escuelas públicas. Ese es el meollo de la cuestión. Digamos, si uno quisiera encontrar el holding en el obiter, el holding en el amicus curiae, es como un exceso decirlo, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo central del amicus? Es decir, mire, acá hay un problema en la práctica de cómo se implementa una política pública de enseñanza en escuelas públicas, que es que la enseñanza de un culto católico excluye los otros cultos y encima discrimina a quienes no profesan ese culto. Y la Corte le va a sumar otro elemento, que para hacer esa discriminación, primero le preguntan a la familia, ¿usted es católico o no es católico? ¿Es protestante? ¿Es judío? ¿Es adventista? ¿Qué religión es? O sea, le exigen que manifieste qué religión profesa. Y eso, lo que dicen, va contra el principio de reserva. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el fallo de la Corte. El amicus curiae lo que dice es, mire, en la práctica, cómo se implementa se da de manera inconstitucional porque hay una exclusividad del culto católico en la enseñanza de religión en escuelas públicas. Entonces, la cuestión es lo jurídico y lo pedagógico. Bien. Entonces, dice que no respeta la diversidad de opiniones, que toman a la religión como un dogma. Un dogma es un principio de fe o un axioma en la matemática que no se discute y del cual se empiezan a derivar otros postulados. Cuando yo voy a un axioma, a un dogma en la religión o una doctrina, lo que es cualquier religión, es una visión particular del mundo, lo que digo es que si yo lo traslado a la enseñanza en una escuela pública, va contra aquel principio del pluralismo secular, donde tiene que haber amplitud de visiones, donde lo que se impone es la visión democrática, donde todas las posturas están en juego, donde hay debate de ideas, pensamiento crítico. Entonces, si yo enseño un dogma, lo que estoy haciendo es coartando esa libertad de pensamiento, de opinión, de expresarse. Y, por definición, una religión, si bien hay religiones que tienden a ser universales, ¿sí? El catolicismo, el budismo, ¿sí? Sobre todo las monoteístas, tienden a recortar la realidad conforme a esa visión del mundo. En cambio, una enseñanza pública debería ser lo contrario, ¿sí? Abrir las visiones. Van a encontrar ahí toda una distinción y todo un desarrollo sobre mayorías, minorías, qué se le puede imponer a una minoría.
Y en el punto 3 habla de prácticas religiosas en la jornada escolar. Y acá la cuestión era, bueno, ¿puedo enseñar culto católico? ¿Sí o no? Alguien me puede decir, sí, bueno, sí, porque somos muchos. La mayoría somos católicos. No me vengas a molestar con eso, porque todos levantamos la mano y 9 de cada 10 dicen que son católicos. Bueno, ¿y usted qué hace con el 1 de cada 10 que no es católico? Entonces, ahí el amicus curiae se mete en lo que se llama currículum oculto. Es decir, aquello que no está en los programas. Che, me das el programa de cuarto año que quiero rendir libre y te tienen que dar todas las materias. ¿Y dónde está religión? ¿Y dónde está religión católica? No existe. Y entonces, pero usted tiene los lunes de 8:15 a las 9:30, tiene religión católica. ¿Dónde está el programa de esa materia? No está. O sea, lo que ocurría en Salta era eso, no estaba regulado. Y lo que dice acá el amicus, eso es un currículum oculto, está por debajo, se da en la práctica. Hay decisiones oficiosas, decisiones que se dan en el día a día, en lo cotidiano, que tal vez pasan desapercibidas porque están naturalizadas, las hacemos todos los días de manera repetitiva y porque de alguna manera comulgamos con eso. Yo voy caminando, paso por una iglesia, si yo soy de ese culto, me persigno y por ahí ni lo pienso, ya lo tengo incorporado. Bueno, adentro de una escuela pasaba eso, ¿sí? Vamos a comer al comedor, bueno, primero rezamos, a la mañana saludamos, o en el aula tengo un crucifijo, no sé, cuestiones que ya están incorporadas, pero que son de una religión en particular, podría haber de otras. Entonces eso lo llama currículum oculto. Bien, y habla de prácticas arbitrarias, ¿sí? Y dice, rezos al comienzo de la clase, colocación de oraciones en los cuadernos, alusiones al catolicismo en las carteleras, bendición de la mesa, etc. Todas esas prácticas las llama arbitrarias. Bien, arbitrariedad manifiesta de estas prácticas, ¿sí? Y es un avance de las prácticas religiosas en el cotidiano escolar. Siempre en nombre de la realización práctica de valores con libertad, paz, solidaridad, igualdad, todo eso que suena muy lindo. Bien. El tema es, ¿había alternativas para el no católico en una escuela pública en Salta? Entonces, ahí lo que dice es, ¿qué hacía el chico que decía, o cuyo padre había tenido que decir, yo no quiero que le den la enseñanza católica? Bueno, decía, mira, fulanito, Estefanía y Benjamín, vengan para acá. Ustedes que son herejes, no le decían así, pero el mensaje era ese, se van al patio. ¿Y qué hacemos, profesora? Y no, mire, ahora va a venir el padre, el cura, nos va a hablar de la Biblia, pero como ustedes no quieren compartir eso con el resto de sus compañeros, se van al patio. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a ver historia de la religión? No. ¿Vamos a ver otras religiones? Digamos, yo sé que el luteranismo está bueno porque empezó, usted sabe que era un católico que se convirtió, se fue y armó. No. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Historia? ¿Física, matemática, biología? ¿Qué tengo? ¿Físico-química? No. ¿Y qué hago? Bueno, no sé. Cuente las estrellas o los pajaritos. Entonces, lo que dice, estoy exagerando, ¿no? Pero lo que dice el amicus es, no le daban una alternativa académica a los alumnos que no querían profesar, que no querían tener la práctica de esa religión en particular. Entonces lo que hablan es carácter lesivo y discriminatorio que sufren los niños y niñas provenientes de familias no religiosas o provenientes de cultos no católicos, cuando son apartados de su grupo de pertenencia, ubicados en un espacio físico diferente, yo digo el patio como símbolo, y dejados sin tareas educativas para desarrollar. Es decir, pierden la hora, dirían los niños. Niñas. Por reducción al absurdo, podríamos afirmar que si se quisieran designar estrategias que promuevan sentimientos de exclusión en niños y niñas que asisten a la escuela, no se procedería de modo muy diferente. Bien. Después se habla de los criterios pedagógicos. Es decir, imagínense que hubiera una materia que se llamara
enseñanza del culto católico. Que no la hay, pero imagínense que lo hubiera habido en Salta, que el Ministerio de Educación de Salta hubiera promovido en el currículum acuérdense que la educación no es más nacional, ¿no? Desde los 90 cada jurisdicción local, provincial regula. Que el Ministerio de Educación de Salta hubiera dicho, mire, ser salteño es ser católico. Entonces, en las escuelas públicas voy a dar religión católica. Y vamos a empezar por esto. Historia de la religión, antes de Cristo, después de Cristo, primer testamento, segundo testamento. Y me arma todo el programa. Bueno, si eso hubiera ocurrido, que no ocurrió, hay que hacer un estudio sobre si corresponde que ese contenido esté en el currículum académico. Entonces el amicus lo que dice es que hay criterios para establecer qué va y qué no va. Yo puedo enseñar la historia del Club Chacarita Juniors y que sea obligatoria para todos los alumnos. Bueno, entonces dicen, hay criterios de validez científica, de relevancia social y de significatividad psicológica. Entonces esos tres criterios deben ser reunidos por cada uno de los contenidos que yo voy a regular. Voy a establecer como obligatorios en una escuela pública. Y claramente dicen que acá ni el sentido común, ni la importancia, ni las preferencias tienen que servir para determinar ese contenido y que esta enseñanza del culto católico no cumple con esos criterios, no tienen validez científica, pues estamos hablando de la fe. A la fe no le puedo pedir razones. Uno confía, tiene fe o no. Se acabó, hay dogmas, ¿sí? ¿Qué es? Vamos al culto católico. ¿Qué es la Santísima Trinidad? No hay una explicación racional. 3 personas en una. Digamos, es fe. ¿Crees o no crees? Nadie te obliga a creer. Si vos crees, crees y ya está. Y si no crees, bueno, existe obviamente la teología que trata de dar razones, pero digamos, en última instancia es eso. No tiene validez científica, porque la ciencia es lo opuesto. Es dame razones que puedan ser replicadas en todos lados y que puedan ser verificadas, ¿sí? Por la razón, por los sentidos. Bien. Criterio de relevancia social tampoco dice que lo cumple porque el ejercicio pleno de la ciudadanía no lo requiere. Y por último, la inclusión en la educación común, obligatoria y universal no se justifica como significatividad psicológica. Bien, o sea, echa por tierra los criterios para una supuesta inclusión en el currículum pedagógico. Bien, y después llega a las conclusiones diciendo que hay una injerencia en los aspectos más íntimos de la persona, ¿sí? Artículo 19 de la Constitución, releamos ese. Dice que hay una enseñanza religiosa en el horario escolar realizada de forma coercitiva, por la fuerza, y discriminatoria, dejando de lado a algunos alumnos, discriminatoria de una manera que nos parece a través de un criterio sospechoso, ¿sí? Que no estamos de acuerdo. Imagínense que hubieran dicho, hoy nos toca ver construcción de la ciudadanía, ¿sí? Una materia. ¿Está bien dar construcción de la ciudadanía? Sí, vemos los valores laicos y los valores democráticos, todos avalamos la democracia como el mejor sistema de gobierno que podemos tener, tiene imperfecciones, pero bueno, es mucho mejor que una dictadura, para poner los extremos. Ahora, vamos a ver construcción de la ciudadanía, lo que antes era educación cívica, cuando yo iba al colegio. Educación en valores, que lo se llama ahora también. Bien, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Los que tienen pelo colorado, al patio. ¿Y saben qué? Los que tienen doble apellido, al patio. ¿Y saben qué? Los que llegaron tarde, no al colegio, los que llegaron tarde después del recreo, bueno, afuera. ¿Y saben qué? Los que no pagaron la cuota, afuera. ¿Y saben qué? Los que trajeron zapatillas en lugar de zapatos, afuera. ¿Y saben qué? Los que ayer no me le pusieron like a mi posteo, afuera. Y así puedo seguir. Es decir, yo utilizo criterios, ordenadores de una distinción que a mí, como profesor, tal vez me parecen adecuados, pero no son universalizables. Entonces,
pueden caer en esa categoría de sospechosos. Estoy, insisto, haciendo una parodia. Bien. ¿Y qué nos queda del amicus? Nos queda... bien, va a convenciones internacionales para sustentar su recomendación al tribunal. Habla de la Convención de Lucha contra la Discriminación, de la UNESCO, del objetivo de remover los obstáculos que impiden la igualdad fáctica y real de niños y niñas que asisten a la escuela pública, en Salta en este caso. Habla de libertad religiosa y de conciencia, de no obligar a elegir una o a expresar una. Bien, rector Federico Tevez. Terminamos. Señoras, señores, señoritas, hoy hacemos una clase corta, espero que más o menos se entendió, no se entendió, sirvió, no sirvió. Amicus curiae, ¿lo ven ahí? Bueno, la clase que viene, o puedo subirles un video, si me hago de tiempo, entre tantas correcciones, vemos el resto del fallo, léanlo, pueden hacer preguntas en el chat, en el campus virtual, y seguimos avanzando, ¿les parece? Bueno, nos vemos, adiós. Nos vemos, chao, profe, hasta la próxima. Adiós.